En esta ocasión, la parábola que vamos a tocar hoy es una parábola bastante conocida y es una enseñanza que Jesús, ahora lo veremos más adelante, enfatizó en otras ocasiones, ¿verdad?, a lo largo del Evangelio. Y es la palabra del fariseo y el publicano. Veremos quién es uno y quién es otro. Pero primero vamos a leer el texto que se encuentra en Lucas, capítulo 18. ¿Me acompañáis con vuestras Biblias? Lucas, capítulo 18, y se encuentra entre los versículos del 9 al 14. Gloria a Dios. Santa es su palabra. ¿Sí lo tenéis? Y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta aquí la palabra del Señor. Gloria a su nombre. Entonces, os voy a hacer una pregunta. ¿Quién ha caído otra vez en la tentación de compararse con otra persona? Bueno, mejor dicho, porque más que caer en la tentación, ¿quién a lo largo de su vida alguna vez se ha comparado con otra persona? Yo creo que todos, ¿verdad? No para bien o para mal, sino en positivo o en negativo. ¿En qué sentido? Porque no existen las comparaciones para bien o para mal, porque hay un refrán muy español que dice: las comparaciones son odiosas. Cualquier tipo de comparación que hagas con otra persona no es para otra cosa sino para justificarte de algo que has hecho mal, o todo lo contrario, para justificarte de algo que no has hecho y que deberías de haber hecho. ¿Sí? Es una manera de justificarte, compararte con otra persona. Si yo he sacado en este curso 3 suspensos, bueno, pues mi compañero de pupitre de al lado ha sacado 5, es casi mejor que él. Pero no es una justificación, porque no debería de haber sacado ningún suspenso. Debería de haberlo probado todo. O no, es que, otra comparación. Claro, es que Óscar predica muy bien en la calle, él es evangelista, claro. Yo no. Entonces, yo no salgo a compartir mi fe en Jesús, porque otros lo hacen mejor que yo. Otra comparación que lo que hace es precisamente eso, justificarse de que yo no sirvo para evangelizar. Cuando dice la palabra de Dios: a todos sus discípulos, id y hacer discípulos a todas las naciones, id y predicar el evangelio a toda criatura. Cualquier tipo de justificación es para tapar o ocultar algo, un hecho que tú o deberías de hacer o no deberías de haber hecho. ¿Verdad? Hasta ahí bien, ¿no? Pero cuidado, todos nos hemos comparado con alguien, ¿verdad? Entonces, comienza la parábola diciendo que había algunos que dice que confiaban en sí mismos. ¿Para qué? Confiaban.
como justo. Pero confiar en sí mismo, no en Dios, sino en sí mismo, no en Dios, para poner toda tu confianza, confiar en sí mismo, sin poner toda tu confianza en Dios, no puede hacer que tú seas justo delante de Dios, no puede hacer que tú seas justificado delante de Dios. Porque Dios es tan santo, Dios es tan justo, tan perfecto, que incluso la palabra de Dios dice en Isaías 64 que nuestras acciones justas son como trapo de inmundicia delante de Él. No hay manera de justificarse delante de Dios haciendo cosas buenas o haciendo cosas justas. Porque la justificación viene por otra parte, la justificación viene por otro lado, la justificación viene, como ahora veremos más adelante, a través de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Pero Jesús vio que había algunos que dice que estaban confiando en sí mismos. Y fue precisamente a esto a quien se dirigió Jesús y a quienes les dijo esta parábola. Seguramente aquellos que confiaban en sí mismos eran fariseos, porque eran los que tenían todos los puntos para poder decir con la boca llena que podían confiar en sí mismos como justos. Porque eran aquellos, los fariseos y los escribas, aquellos que, según ellos, mantenían en sus vidas la pureza y santidad suficiente como para llegar a Dios y como para ser justos y como para alcanzar el cielo. ¿Verdad? Pero para entender mejor esta parábola, primero hay que entender cuál es la enseñanza de Dios acerca de la doctrina de la justificación. Porque si no entendemos cuál es la doctrina de la justificación, no entenderemos bien el contenido, la esencia que Dios ha plasmado en esta parábola. ¿Y qué es esto de la doctrina de la justificación? ¿Acaso hay que ser teólogo para acercarse a Dios de corazón y pedirle perdón por nuestros pecados? No te asustes. Simplemente queremos en esta tarde ver un poquito acerca de esa doctrina tan importante, una de las más importantes que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y la doctrina de la justificación he buscado una definición que ahora la diré con mis palabras para que podáis entenderme mejor. Dice que la justificación es un acto de la libre gracia de Dios, la gracia de Dios, por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Porque, ¿sabes? Nadie, y dice Romanos 3:23, que no hay ni aun uno que sea justo. Ninguno. En todo el planeta. Nadie es justo delante de Dios. Entonces, claro, la justificación es un acto de Dios, un acto de la gracia y del amor de Dios, sobre el cual Él perdona nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. La justificación es realizada solamente en virtud de la justicia de Cristo, el único en la tierra que no pecó nunca, el único, la cual nos es imputada, o sea, aplicada. La justificación se basa en la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. O sea, en otras palabras, por tus actos, por tus hechos, por tu santidad propia, nunca puedes llegar a alcanzar a Dios y nunca vas a ser justificado. Dios te ve impío, Dios te ve pecador. En su santidad, Él no puede compartir su gloria contigo y tú nunca podrás compartir con Él su gloria en el cielo. Pero hay un intermediario, Jesús de Nazaret. Él se puso en medio, Él se puso en la cruz y como Él era perfecto, su sangre
y la fe que nosotros depositamos en Él hace que tú puedas ser justo delante de Dios. Hace que Dios te pueda ver justo, te pueda ver perfecto, te pueda ver santo, te pueda ver justificado, para que puedas participar de poder estar con Él por siempre. Es una manera de que Dios se llega al hombre para que Dios pueda mantener contacto con el hombre y mantener una relación con el hombre. Precisamente todo lo contrario que ocurrió en el huerto del Edén, en el que Adán y Eva perdieron esa relación y esa comunión precisamente por su pecado. ¿Bien? Entonces, en resumidas cuentas, la doctrina de la justificación es esa, que por la fe, y solo por la fe en Cristo, está justificado o justificada delante de Dios. Y por la gracia de Dios. En Romanos 5, capítulo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos paz con Dios. Esa enemistad que había entre tú y Dios es quitada del medio por la obra de justificación que Jesús hizo en la cruz. Amén. Por eso dice, tenemos paz para con Dios. Esa es la justificación, ¿vale? Entonces, sabiendo que la justificación o que la justicia no es nuestra, sabiendo y entendiendo esto, como hemos estado viendo a través de la doctrina de la justificación, sabiendo que la justicia no es nuestra, sino que el mérito lo tiene Cristo, ¿sí? Él, Jesús mismo lo enseñó a través de esa parábola. Ahora bien, ¿qué vemos en esta parábola? Que hay dos tipos de hombres. Dos. Un fariseo y un publicano. Podemos decir que el mensaje de esta tarde lo podemos dividir en dos grandes bloques. Primero hablaremos del fariseo y luego hablaremos del publicano. ¿Y qué es eso del fariseo y del publicano? Pues también lo vamos a ver. Aquí vamos a ver todo. Aleluya. Entonces, ¿qué es un fariseo? ¿Qué era un fariseo en aquella época? A veces en multitud de ocasiones lo hemos visto, ¿no? A través de predicaciones, estudios bíblicos. El fariseo era un religioso que tomaba la ley de Dios, del Antiguo Testamento, con sus leyes, sus dogmas, sus estatutos, y lo aplicaba a rajatabla. Pero no con un espíritu abierto a Dios, sino de una manera religiosa y legalista, de forma que esto no agradaba a Dios en absoluto. Porque lo que eso hacía era convertir a esa persona en un religioso sin ningún tipo de temor de Dios y sin ningún tipo de justificación delante de Dios. Los fariseos, cuando empezaron a surgir, empezaron con buenos propósitos, porque fue cuando el templo de Dios fue destruido, lo que el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió Jerusalén, destruyó el templo y se llevó a todos los judíos a su tierra, a Babilonia. De forma que ya en el templo no había servicio religioso, no se podían hacer sacrificios por los pecados, no se podía llevar a cabo la ley de Dios tal y como estaba prescrita. Y entonces, ¿qué hicieron en Babilonia? Pues decidieron cambiar el culto del templo por las sinagogas. Se empezaron a crear las sinagogas, que era un tiempo en el cual se leía la palabra de Dios, se estudiaba y se inculcaba las enseñanzas de la palabra de Dios a su pueblo. Y ahí nacieron los fariseos. Nacieron con buenas intenciones. Eso fue alrededor del 500 a.C. Las intenciones fueron buenas, pero fue convirtiéndose en una religión
es una religión más, como cualquier otra religión pagana, sin vida. Y vemos en la figura del fariseo, vemos dos cosas. Primero, oraba consigo mismo. Y tú me puedes preguntar, bueno, ¿y cómo se come eso? ¿Cómo se ora consigo mismo? ¿Sabes? La motivación cuando el fariseo oraba no era un corazón contrito y humillado delante de Dios. La motivación no era Dios. La motivación propia era cebar su orgullo. El centro de su vida no era otro, sino él mismo. El centro de su vida no era Dios. Cuando oraba, no pensaba realmente en hacer la voluntad de Dios. Cuando oraba, lo que hacía era justificarse por sus propios méritos, por sus propios actos y por sus propios hechos. Cuando eso ocurre en un creyente, el cual cree que todo está perfecto, el cual cree que todo está bien, porque viene a la iglesia y porque cumple con las reuniones y canta alabanzas y se sienta a escuchar la palabra de Dios, ese creyente se convierte en un vanaglorioso, en un orgulloso, en un soberbio, y el orgullo es pecado. Fue precisamente el pecado que hizo caer a Satanás de la presencia de Dios. El orgullo y la soberbia. ¿Por qué? Porque cuando eso ocurre en un creyente, cuando el centro de nuestra oración, cuando el centro de nuestra adoración no está en Dios, sino en nosotros mismos, en mirarnos el ombligo y en decir qué bueno soy, qué bonito soy, qué guapo soy, y qué bien lo hago, es porque actúa en nosotros la naturaleza pecaminosa. La naturaleza que no es regenerada por un encuentro personal con Jesús. Porque cuando tienes un encuentro personal con Jesús, cuando estás delante de la misma presencia de Dios, te digo lo que ocurre, todo lo contrario. Te ves pecador, te ves vil, te ves ante su santidad y ante su grandeza, precisamente lo que te ocurre en tu vida cuando una persona está delante de Dios es que se ve imperfecta y declara y reconoce que es pecadora. Eso es importante. Porque el reconocimiento de nuestros pecados tiene que estar delante de Dios cada día de nuestra vida. No una vez a la semana y los domingos, cada día de nuestra vida. Señor, perdónanos porque somos pecadores. Señor, perdónanos por tal pecado o cual pecado. Y en eso consiste la humillación. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural es aquel que no ve ni toca, es aquel que no siente ni experimenta que es pecador delante de Dios. Es aquel que cree, pues, que cumpliendo con ciertos dogmas religiosos va a ser salvo. Pero ese es el hombre natural. Dice, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14, como he dicho antes. Si tú no disciernes espiritualmente cuál es tu condición delante de Dios, difícilmente te podrás arrepentir de tus pecados ante un Dios santo. Y eso te va a llevar a estar lejos de su presencia. Eso te va a llevar a que Dios ponga un muro delante de ti. Porque no reconoces que le necesitas y que eres pecador, sino todo lo contrario, te justificas a ti mismo. Luego, en segundo lugar, dice del fariseo, dice, no soy como los otros hombres, y menos como este publicano, ¿verdad? Fijaros que estaba acusando
a un compatriota suyo, israelita, y lo estaba acusando de publicano. Pero fijaos lo que dice, lo vamos a leer en Romanos capítulo 12, si me queréis acompañar. Romanos capítulo 12, fijaos que este fariseo estaba acusando a un hermano suyo, a un publicano. Sí, pecador, pero hermano suyo. Romanos capítulo 12, versículo 3. Y dice, está hablando el apóstol Pablo a los romanos en una de sus cartas, en una de sus epístolas. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. O sea, con cordura significa con entendimiento, con inteligencia, con sabiduría de Dios. No con tu concepto, sino con el concepto que tiene Dios de ti. Y dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El que predica no es más que el fiel, el que recoge la ofrenda. Ni el que canta es menos que el pastor. Sino que somos un cuerpo. Porque las dos piernas, sí, valen para andar, pero si las dos piernas no tienen a los brazos, difícilmente puedes ejecutar acciones. Y si está el brazo solo por ahí andando, sin el cuerpo, no sirve para nada. Somos un cuerpo y cada uno tiene su función. Por eso, esta parábola se aplica a la Iglesia, en el sentido en que somos un cuerpo, y en el sentido en el que no hay nadie más que otro, ni otro más que nadie. En el sentido en que el pastor no es el que más no es el superior, como si fuese en un cuartel, hablando del capitán y sus soldados, sino que precisamente es el pastor, es el siervo, el que sirve. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Y máxime cuando hablamos de hermanos en la fe. Aún ni siquiera nos podemos poner por encima de las personas que no conocen al Señor, porque tú en su día no conocías al Señor y eras como ellos, ¿sí? ¿O no? ¿O tú desde que naciste eras cristiano? Aunque hubieses nacido en una familia cristiana, hasta que no llegó el momento en el que entregases tu vida a Jesús, tú eras como uno de ellos. No nos podemos poner por encima de nadie, porque si no seríamos como los fariseos, que se creían superiores. Era uno de sus pecados. Además, por si tuviésemos alguna duda de esto que estoy diciendo, ¿vale? En cierta ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Lo habéis leído? ¿Sí? ¿Por qué decían esto los discípulos? Porque en cualquier contexto social en el que te desenvuelvas, en cualquier país, en cualquier lugar, en cualquier sitio, en todos los ámbitos de la sociedad hay jerarquía. En los estudios los maestros mandan a los alumnos. En el ejército, los mandos superiores mandan a los soldados o a los mandos inferiores. En la política, el alcalde es el que dice por aquí se debe de ir y por aquí se debe de ir, aunque los concejales estén en acuerdo o en desacuerdo. Siempre en el contexto en el que se movían los discípulos del Señor, entendían que había jerarquía. Entonces dijeron, en el reino de Dios
¿Quién es el mayor? Y para su sorpresa, para su tremenda sorpresa, Jesús les viene con otra. Y dice en Mateo 18, versículo 2, que llamando Jesús a un niño, no al alcalde, a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Perdón. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese será el mayor en el reino de los cielos. ¿Sí? En el reino de los cielos es todo lo contrario. No es un gobierno humano, no es un gobierno hecho por humanos, es el gobierno de Dios. Y ese gobierno es perfecto. Y es todo lo contrario al concepto que nosotros tenemos de gobierno. ¿Verdad? Porque además Jesús mismo, Jesús siendo el Señor, dijo en cierta ocasión, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Amén. En cambio, vemos al otro protagonista. Ahora vamos a pasar al bueno, al publicano. Hemos visto al fariseo. Ahora vamos a ver al publicano, ¿verdad? ¿Y qué es esto del publicano? ¿Qué es esto de... ¿Qué tiene que ver con el público, el publicano? ¿Qué viene? Viene de público. La palabra viene de público. ¿Vale? ¿Entonces que era un actor? No, no era un actor. Sino uno que cobraba impuestos públicos. Por eso se llamaba publicano. Los publicanos eran hebreos, judíos, que en la invasión romana, por decirlo de alguna manera, para que no fuesen para que no fuesen humillados en extremo por los soldados romanos o por los gobernadores romanos, se vendían a los romanos. ¿Cómo? Cobrando impuestos a sus hermanos. Eran recaudadores de impuestos, pero no impuestos para el centro, sino impuestos para el invasor. Cobraban impuestos para el Imperio Romano, con lo cual eran como gente que se vendía al mejor postor. Eran traidores de la patria. ¿Verdad? Eran personas que dejaban a un lado el celo por el pueblo, por su pueblo y por la ley de Dios, y participaban de la política de los gentiles, en este caso de los romanos. Y estaban muy mal vistos delante de muchos de los judíos. Para los judíos el ser publicano era ser pecador. De hecho, Jesús en multitud de ocasiones vemos que cenaba con prostitutas, con adúlteras, con publicanos. Y lo primero que vemos en el publicano es que dice que estaba lejos. El publicano, al saberse pecador, consideraba que estaba lejos de Dios. ¿Por qué? Porque el publicano era judío. Y el publicano sabía perfectamente, porque además desde pequeños los judíos eran enseñados en la palabra de Dios. Dice la palabra que en Deuteronomio capítulo 6, y las enseñarás a tus hijos, estas palabras que yo te mando hoy, y las pondrás como frontales en las puertas de tu casa. Entonces, este publicano sabía perfectamente a qué se atenía cuando estaba ejerciendo de publicano. Se atenía al juicio de Dios sobre su vida. Este publicano sabía perfectamente las historias del Antiguo Testamento. Sabía del juicio de Dios sobre el pecado. Sabía las historias del diluvio y sabía las historias de Sodoma y de Gomorra.
Este publicano conocía perfectamente que cuando el pueblo de Dios se apartaba de Dios, Dios enviaba a otras naciones. Dios usaba a otras naciones que incluso practicaban otro tipo de religiones, y eran paganos, pero Dios usaba a estas naciones para no para castigar al pueblo de Dios, sino para disciplinar, porque sabemos que son la niña bonita de sus ojos, ¿verdad? La amada del Señor. Pero el publicano conocía todo esto, y entonces en su condición de publicano, él se veía delante de Dios. Imaginaros su pecado delante de un Dios santo, delante de un Dios que hace justicia. Él realmente tenía temor de Dios. Sabía que lo único que lo podía salvar era la misericordia de Dios. Por eso se ponía lejos, se ponía de rodillas, se ponía a clamar y a pedir. Como dice la palabra, dice, sé propicio a mí, pecador. Por eso, en su condición de arrepentido hacia Dios, hacía que Dios estuviese mucho más cerca de él que del publicano. ¿Por qué? Porque lo que Dios mira de verdad es que en tu vida haya arrepentimiento por tus pecados. ¿Sí? Dice en el Salmo 51, el salmista, precisamente en un contexto en el que David había pecado y en gran manera, apropiándose de una mujer que no era la suya y asesinando a su marido, en el Salmo 51, una vez que Dios trató con su vida y él se arrepintió, el salmista reconoce en el Salmo 51, 16 y 17, porque no quiere sacrificio, que yo lo daría, no quiere ese holocausto. Los sacrificios de Dios, o sea, lo que a Dios le agrada de verdad, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Realmente es lo que estaba buscando Dios, corazones que se arrepintiesen de sus pecados. Por eso en el versículo 14 Jesús dice, os digo que éste descendió a su casa justificado, antes que el otro, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esta frase para Jesús era bastante importante. Esta enseñanza, lo que dice, el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado, era algo bastante importante para Jesús. ¿Por qué? Porque lo repite en diferentes enseñanzas a lo largo de los evangelios. Dice, en Mateo 23, hablando a sus discípulos acerca de los precisamente de los fariseos, le dice Jesús a sus discípulos, no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y también lo vemos en otra enseñanza, en Lucas capítulo 14, cuando habla de los convidados a las bodas, una de las parábolas que hemos visto hace poco. Dice que observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, hablando de los fariseos, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó, a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar.
Y en el versículo 11 dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué enseñanza tan hermosa tenemos de nuestro Señor, ¿verdad? Y no porque Él lo dijera, sino porque Él lo vivió. No porque Él lo enseñara, sino porque podemos ver en la vida de Jesús que Él cumplió con lo que decía. Yo no he venido a ser servido, sino para servir. Vemos como Él limpió los pies a sus discípulos cuando Él es el Señor. Vemos como Él nos sirvió a este mundo siendo crucificado. ¿Verdad? Y para acabar este mensaje, vamos a leer un salmo, el cual es uno de los salmos que debería ser un modelo de oración para nosotros. No lo vamos a leer entero. El Salmo 51, el cual ya he hecho antes un comentario. Es un salmo que escribió el rey David, arrepentido de corazón por el pecado que había cometido. Y comienza así diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Porque lo único a lo cual podemos apelar, lo mismo que el publicano, es a la misericordia de Dios en nuestra vida. Recuerda que tu vida y mi vida delante de Dios cada día tiene que tener una actitud de humillación y de pedir perdón por nuestros pecados, porque cada día pecamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, fíjate, esto es importante, David reconocía, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, tenemos que reconocer, no que somos santos y justos y puros y perfectos, sino reconocer que somos pecadores. Contra ti, versículo 4, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No podemos, por más que quiera, quitarnos de en medio nuestra naturaleza pecaminosa, porque está ahí, y la dejaremos en el momento en que partamos con el Señor. En pecado me concibió mi madre. Versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué importante, hermanos, es pedirle al Señor que Él nos renueve por dentro. Qué importante es que tengamos una actitud, yo primero, de pedir perdón al Señor cada día. Porque te digo que entonces serás justificado. Se aplicará sobre tu vida y sobre mi vida la doctrina de la justificación. Somos salvos y justificados por la fe en aquel que nos amó, Jesús. Por la fe que derramó, por la fe en aquel que derramó su sangre, para que fuésemos justificados. Gloria a Dios.